Somos un grupo de estudiantes de la carrera de corretaje inmobiliario dictada en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Rosario, que nos aboca a conocer cómo llegamos hasta acá, cómo tan notable profesión ha evolucionado a raíz del tiempo. Y para eso nos hemos ido a la historia y hemos descubierto que la tierra ha sido base de poder y base de la estructura económica actual. Así hemos observado que en Sumeria, cuna de la civilización, el rey la utilizaba como medio de control. Y el otro esbozo que hemos descubierto es el código de Hammurabi, en la antigua Babilonia, primer código escrito conocido, donde si bien no se hablaba del corredor, en términos de corredor propiamente dicho, se habían esbozado leyes que hablaban de arrendamiento, de la compraventa inmobiliaria. Y así podemos decir que de antaño el corredor ha nacido como intérprete de las necesidades de los comerciantes con los extranjeros e intérprete de varios idiomas. En Egipto, el faraón le otorgaba la tierra a los funcionarios o nobles como recompensa, pero tenía una condición, que no la podían vender ni dividir. Y en la cultura griega, para generar sentido de pertenencia, la tierra se compartía con los ciudadanos. Allí, la figura del mediador se llamaba proxenos, quien era un conciliador e intermediario en los actos de comercio. En Roma, los romanos le otorgaron jerarquía a la ubicación de la tierra y le dieron importancia al dominio. En la Roma antigua, los corredores y mediadores tenían actividades que se diferenciaban más que nada en dos funciones. Una de ellas era la subhasta vendictia y la otra el magister bonorum. Cuando llegaban los barcos con riquezas confiscadas, lo que hacían los subhasta vendictia, ellos clavaban un asta o estandarte en el puerto y procedían a ofrecer el botín para entregar los elementos a quien ofreciera el precio más alto. Los magister bonorum, por otro lado, recibían el decurator bonorum, los bienes incautados al deudor insolvente, para que los vendiera en un acto público llamado monorum vendictia. De estas dos actividades nace la actividad del subastador o rematador público. En el imperio azteca, la tierra se otorgaba al miembro de un clan cuando se casaba para asentarse con su familia. A medida que la civilización evolucionaba y se reconocían los principales derechos de los individuos sobre las tierras, se fortaleció el papel de ese intermediario que pasó de correr por las plazas públicas anunciando la llegada de las delegaciones extranjeras a traducir para mercaderes y capitanes de puertos, mediando así para llegar a un acuerdo entre las partes y consolidándose como un profesional, estando así al servicio de la sociedad. En los estatutos de Florencia prohibieron a los corredores asociarse con los comerciantes, entre los cuales intermediaban actuar por cuenta propia y se estableció que su actuación hacía plena fe sobre el acto realizado. Se les impuso el deber de fidelidad y la obligación de guardar secretos sobre la identidad de las partes frente a terceros. En 1527 Carlos V establece en España el oficio de corredor público y por real cédula se instruye al reglamento de corredores, documento que para muchos historiadores es el primer antecedente de colegiación, obligando a los corredores a su mayor registración y estableciendo un corredor mayor. En las ordenanzas de Bilbao se completa aquella regulación reglamentando la actividad de los corredores o comisionistas, así llamados en España. Aquí también, en ese momento, a las mujeres se les prohíbe ejercer el corretaje. En Francia, en 1572 Carlos IX dispone que sean designados oficialmente, mientras que en 1889 se sanciona en México el Código de Comercio, en donde se establece que el corredor público debe matricularse ante el Ministerio de Fomento. En 1992 se sanciona la Ley Federal de Corredura Pública, que establece que para poder obtener la matrícula se debe ser licenciado en Derecho, no haber sido condenado y aprobar el correspondiente examen para aspirante y el examen definitivo. En Argentina, en el Código de Comercio, los corredores y martilleros eran considerados como agentes auxiliares del comercio. Para poder ejercer la profesión debían ser mayores de edad, contar con título secundario y rendir un examen de idoneidad acerca de nociones básicas sobre la compra-venta civil y comercial.
Todo corredor debía matricularse en un tribunal de comercio de su domicilio, debiendo tener residencia mínima de 1 año en dicha localidad y contar con experiencia, dando cuenta de haber ejercido el comercio en calidad de socio, gerente o tenedor de libros con buen desempeño y honradez. En 1973, con la sanción de la Ley 20266, los martilleros dejan de ser considerados como comerciantes y adquieren profesionalización, viéndose de esa forma regulada su actividad. En 1999 se deroga el capítulo específico sobre corredores en el Código de Comercio con la sanción de la Ley 25.028, que incorpora la actividad del corretaje a la Ley 20266. Es así que estas leyes regulan a los corredores a nivel nacional en la actualidad. En el territorio nacional, para ser corredor, hoy en día se debe ser mayor de edad, poseer título universitario, acreditar buena conducta, hallarse domiciliado por más de 1 año en el lugar donde se pretende ejercer, constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a cargo su matrícula, y cumplir con los requisitos que exija la reglamentación local. En el ejercicio de su profesión, el corredor está facultado para poner en relación a 2 o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado a ninguna de ellas. No obstante, una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de ejecución del contrato mediado. Otra de las facultades sería recabar informes para el cumplimiento de sus deberes y prestar fianza por una de las partes. Hoy, más de 6.000 años después de la existencia de los sumerios y de los primeros vestigios del corretaje, la profesión, lejos de desaparecer, se sigue consolidando. Tanto así que hoy en la provincia de Santa Fe nos regula la Ley 13.154. Nunca dejamos de ser intérpretes de las necesidades de las partes que integran hoy una operación comercial. Gracias, Luis. Muy bien.